Bueno, sean todos muy bienvenidos, por favor, a esta segunda edición del ciclo de conversaciones en Unidos por Chile, una iniciativa de chilenos y chilenas y organizaciones que trabajan por un Chile mejor, un Chile que salga de las dudas, un Chile que quiere ser más justo, un Chile libre, un Chile en paz. Hoy día nos acompañan dos tremendas personas de tanto fundaciones y corporaciones que buscan precisamente eso, apoyar a la gente con mayor necesidad. Está con nosotros la directora ejecutiva de la Fundación Junto al Barrio, Natalia Brauchi, y por otra parte también está la directora ejecutiva también, Ana Luisa Yuan, de la corporación La Esperanza. Primero que todo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les agradezco de antemano todo el trabajo que hacen, que vamos a ir indagando a lo largo de la conversación del día de hoy. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú, Diego? Y todo muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Igualmente, Ana Luisa, cuéntame, ¿cómo has estado tú? ¿Cómo ha sido trabajar? Cuéntanos un poco primero de qué se trata la corporación y cómo ha sido lidiar con todo el trabajo en pandemia. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos quienes nos están viendo. Gracias por habernos considerado en un programa. Ya eso es un primer punto que uno agradece desde la sociedad civil y en el caso mío muy, muy especialmente desde el punto de vista de la droga, que es un tema que yo siempre planteo que es como el lado oscuro de Chile. ¿Ya? Es un tema que no despierta cariño, no despierta cercanía y entonces es muy difícil de abordar y de solicitar colaboración en estos casos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Esta fundación está 5 años, la creamos con mi marido y se dedica a la rehabilitación de personas adictas de escasos recursos. Tratamos de que sean los más pobres de los pobres, o sea, ojalá la persona que esté en situación de calle, que ya con ser adicto, o sea, con una persona que es severamente dependiente, de verdad que es una persona muy pobre en todo sentido, ¿ya? Y también ahora, aparte de rehabilitar gratuitamente a mujeres y hombres con consumo severo de droga, es decir, como la UTI en materia de rehabilitación, también tenemos un programa que a mí me encanta, que es un programa que busca atender a los niños recién nacidos cuyas madres han consumido durante todo el embarazo. Y entonces lo que hacemos es, desde el día que nacen, los intervenimos. Tenemos que lograr que su mamá quiera rehabilitarse y se hace un trabajo para eso, y juntos van durante 1 año y medio, y con eso, aparte de otras cosas que vamos a conversar, evitamos que ese niño vaya a un hogar Sename, porque si no, desde que nace, desde el hospital, va directo a un hogar Sename. Esa realidad, qué terrible realmente. Son realidades que mucha gente no conoce, son mucha gente que muchas veces las personas no tienen la oportunidad de conocerlo. Por ejemplo, Natalia también hace un trabajo súper fuerte en el empoderamiento de los barrios. Natalia, por favor, cuéntanos de qué se trata la Fundación Junto al Barrio. Sabemos que tienen más de 10 años de historia y de vida, ¿no? Sí, primero que nada, disculpa Ana Luisa que no te saludé en vivo. Bueno, Junto al Barrio lo que hace es precisamente insertarse en barrios vulnerados. Nosotros les llamamos así porque no creemos que en el fondo los barrios sean vulnerables de la nada, sino que esa vulnerabilidad responde a un sistema social y económico que ha permitido que existan unos excluidos. Y desde allí lo que nosotros hacemos es conocer a las organizaciones vecinales, que en general existen en todos los territorios, que tienen una labor bastante noble y activa, sobre todo en este periodo de tiempo, lo hemos visualizado en las noticias incluso, y ha estado más fuerte que nunca la acción colectiva en los sectores más empobrecidos. Y en función de lo que los propios vecinos, habitantes y organizaciones vecinales nos van contando, nosotros levantamos un diagnóstico social y urbano y en definitiva hacemos un proceso de articulación social que lo que busca es atraer a distintos programas, iniciativas y recursos a los territorios en función de lo que a los vecinos les parezca que es más pertinente. No llegamos con una fórmula mágica de cómo resolver una problemática, sino que a propósito de lo que ellos mismos nos van comentando y en conjunto vamos creando, es que desarrollamos un programa, un plan estratégico a 3 años, y hacemos intervenciones tanto sociales como urbanas.
lo social está principalmente orientado al fortalecimiento organizacional, mediante una metodología que lo que busca es traspasar competencias y habilidades a los dirigentes vecinales, y por otro lado, una metodología urbana que lo que busca es recuperar los espacios públicos y espacios comunitarios que muchas veces son los que están más deteriorados en estos sectores y que son más necesarios que en ningún otro sector, porque las viviendas en muchos casos son bastante precarias, hay pocos espacios en el fondo para contener a las familias, entonces el espacio público se hace fundamental. Totalmente. Eso es básicamente lo que nosotros realizamos en un modelo que dura aproximadamente 3 años. Perfecto. Oye, bueno, miren, estamos aquí esta tarde de día sábado con Natalia Brauchi, directora ejecutiva de la Fundación Junto al Barrio, y con Ana Luisa Joanne, directora ejecutiva de la Corporación La Esperanza. Oigan, les quería preguntar hoy día, ustedes que están mucho más en terreno, ¿cómo ha sido vivir esta pandemia? ¿O cuáles son las dificultades más grandes que ustedes han encontrado en sus diferentes organizaciones? No sé si quieres profundizar en eso. Partamos contigo, Ana Luisa, que también empezamos la primera pregunta. A ver, ha sido muy fuerte. La verdad es que ha sido muy fuerte porque nosotros trabajamos en 3 áreas distintas. Uno es la prevención del consumo y evidentemente, o sea, y nuestros focos son básicamente colegios, ¿ya? Algunas empresas y entonces ahí es donde prácticamente todo se cerró. Algo se podía hacer con los profesores. Pero lo que está al centro, nuestro quehacer, tiene que ver con la rehabilitación, y ahí es donde los centros de rehabilitación que nosotros tenemos tienen un grupo de personas que son internas y otras personas que iban ambulatorias. Los dos con programas intensivos, es decir, los dos igualmente graves, y tenían los ambulatorios que ir todos los días. Bueno, lo primero fue un mes de mucho estrés, mucho estrés para lograr implementar la totalidad de las disposiciones que evitaran que cualquier chiquillo o chiquilla nuestra se contagiara, ¿ya? Si bien lo hicimos en 24 horas, pero la verdad es que todo después tomó un ritmo. Nuestra gente es gente que es muy vulnerable desde el punto de vista del COVID, porque lleva tantos años de consumo que su cuerpo está absolutamente deteriorado desde un punto de vista del pulmón y de distintos órganos. Entonces, si a nosotros se nos contagia una persona dentro de los centros de rehabilitación, inmediatamente puede ser una epidemia de contagio y con graves consecuencias. Entonces, lo primero ha sido tremendamente tenso eso, porque tenemos que continuar atendiendo, haciendo la rehabilitación, los equipos tienen que entrar y salir. Los que quedan adentro desde hace 4 meses sin ver a nadie son nuestros chiquillos, nuestras chiquillas, o sea, los usuarios. Pero los equipos entran y salen, es decir, nosotros tomamos el riesgo cada vez que entramos. Claro. Entonces, se ha producido, mucho estrés. Y segundo es mantener en atención y en tratamiento a la gran mayoría que son ambulatorios. Entonces ahí se topa un poco con lo que la Natalia decía. Nuestros usuarios viven en casas súper chiquititas, súper modestas, donde nosotros tenemos para mantenerlos que hacer entre 3 y 4 intervenciones diarias. O sea, diariamente, online, tenemos que lograr que esa persona se comunique, que haya un celular, que haya un espacio donde pueda tener una terapia, cosa que es muy difícil en una casa chiquitita donde están todos juntos, donde a veces hay un solo teléfono, donde este teléfono se lo tienen que pasar 3 o 4 veces al día a esta persona. Entonces, costó mucho que la familia cooperara con hacer el tratamiento de esta persona, que además pasa que después de tantos años de consumo, no es una persona que tenga un espacio ganado en la casa, por decirlo de alguna manera. Súper difícil, muchas veces el chiquillo, la chiquilla no estaba viviendo en su casa, y finalmente, como volvió al tratamiento, tenía una persona que era su tutor, lo llevaron a la casa y se producen todos los conflictos después de años. Cuando nada está preparado, el chiquillo no está preparado, la familia no está preparada para reinsertarse en la vida familiar. Entonces, desde un punto de vista de lo que es generar la dinámica, los recursos, los equipos, los computadores, los teléfonos, ha sido difícil. Pero sobre todo, mucho más que para nosotros, es para quien recibe esa terapia, para la familia que lo acompaña. Pero estamos contentos porque los índices de recaída han sido
muy bajo para el contexto en que estamos. Buenísimo. Oye, Ana Luisa, aprovecho de preguntarte también, ¿cómo ha sido el tema de los permisos temporales? ¿Ustedes cómo lo hicieron para poder ir a ayudar a estas personas? Perdona, en el caso nuestro, nosotros trabajamos en un concepto de salud mental, por lo tanto, no teníamos problemas Perfecto. como tienen otras muchas fundaciones que tienen que ver con temas de alimentación. No sé si tú, Natalia, te tocó a ti o no. En el caso mío, Sí. el problema al menos la Corporación Esperanza no lo tuvo. Sí, de hecho, para allá iba mi pregunta, Natalia. ¿Cómo has visto tú cuáles han sido las mayores dificultades, no solo logísticas, sino también quizás burocráticas? Porque la Fundación Junto al Barrio, si bien una fundación, no tiene quizás el mismo giro que tiene la Corporación La Esperanza. Claro, es un programa social el nuestro, a diferencia, claro, de Corporación Esperanza. Bueno, para nosotros también desde otro vértice ha sido bien difícil, sobre todo porque éramos una institución que no iba al terreno, sino que instalaba una oficina en el mismo barrio donde trabajábamos y ese era nuestro cotidiano todos los días. Entonces ahora tener que estar trabajando mediante teletrabajo nos saca y nos mete en una lógica totalmente nueva, en el fondo, de cómo relacionarnos, cómo intervenir y cómo, en definitiva, reestructurar la metodología de trabajo que teníamos para poder hacernos también útiles y continuar con los procesos de acompañamiento y de formación a los dirigentes. Así que los primeros meses fueron bastante difíciles. Sin embargo, ahora estamos ya un poquito, yo diría, como más claro. Estamos desarrollando una campaña que se llama En el Barrio la Hacemos y que lo que busca es apoyar las iniciativas que tienen las mismas organizaciones vecinales en sus barrios. Esto es una campaña que va en paralelo a las ayudas que está entregando el Estado mediante la caja, Claro. Y lo que busca en definitiva es aportar y empoderar el trabajo de las propias organizaciones. Entonces nosotros le entregamos una tarjeta que va cargada con un monto y esa tarjeta en el fondo los dirigentes la pueden utilizar en los diferentes comercios Sodexo, comprando los materiales, los ingredientes que desean y la mercadería que sea más significativa para sus acciones. Eso por un lado, y por el otro estamos también desarrollando nuevos proyectos que incorporan la digitalización de las metodologías y que creemos que es un poco hacia dónde va avanzando el área social. En muy poquito tiempo nos ha tocado como tener que asumir ese desafío, y por ahí hemos seguido como transitando. Y en términos burocráticos, hemos estado trabajando con unos permisos que nos otorgó el Ministerio de Desarrollo Social hace alrededor de un mes en el marco de la campaña, como ayuda humanitaria. Sí. Con todos los resguardos que eso significa de llevar a los equipos al terreno nuevamente. Totalmente. Oye, mira, me gustaría indagar un poco más en cómo ustedes identifican los proyectos sociales, cómo identifican a los líderes vecinales, cómo está funcionando la red de dirigentes que manejan ustedes y con qué propósito. ¿Cuál fue la naturaleza de toda esta iniciativa? Bueno, creo que esta pandemia de alguna manera es bastante el impacto negativo que está teniendo la sociedad, pero si a mí desde este plano me tocara identificar algunas de las potencialidades que ha dejado en evidencia, creo que tienen que ver precisamente con la acción colectiva y con las estrategias solidarias y de supervivencia que existen en los territorios más vulnerados. Y en ese sentido creo que han resurgido muchas organizaciones que estaban poco activas en los territorios. Han surgido nuevos liderazgos, hay muchos jóvenes ahora participando, cosa que no visualizábamos hace muchos años en lo que era la organización comunitaria y vecinal. Y de alguna manera esto ha permitido que resurja la vía de barrio.
y que los principales problemas y red de abastecimiento de alguna manera se configuran para, de acuerdo a la vía barrial, de acuerdo a un perímetro no más allá de 15, 20 minutos. Así que eso ha sido, yo creo, como bien relevante y ha permeado bastante nuestro trabajo y nos ha permitido, en definitiva, como de actualizar los vínculos con las organizaciones vecinales y poder aumentar el número de dirigentes con el cual estábamos trabajando en un tiempo, digamos, como de normalidad. Oye, qué interesante lo que nos dice Natalia. Ana Luisa, por ejemplo, bueno, las soluciones, lo que también estoy de acuerdo, que se han visto soluciones colectivas muchas veces, o sea, todo lo que son las ollas comunes, curioso, el gobierno de a poco se ha ido metiendo a través de los alcaldes, pero en un principio fue una iniciativa de los propios barrios. Entonces, tomando esa arista, Ana Luisa, cuéntame, ¿cómo ves tú este colectivismo que tocamos un poquito en la pregunta anterior cuando me dices que ha sido, dentro de todo, recibido, o sea, el desafío ha sido precisamente que reciban a los pacientes en estas condiciones? Entonces, ¿cómo has visto esta arista un poco más participativa, quizá más unido? Mira, la verdad es que no se da mucho en nuestro caso, ¿ya? Primero, antes, quiero felicitar a Natalia porque me encanta el proyecto que tienen esta de las tarjetas para que se vaya a abastecerse, me encanta, lo encuentro un proyecto muy, muy cercano a la gente, ¿ya? A la vida de barrio, así que me encanta, la felicito. Mira, la droga es un tema súper complejo, o sea, cuando esto partió hace 25 años era porque simplemente nadie se estaba haciendo cargo del tema. Habían chiquillos que nosotros trabajábamos con marido cerca de la legua, había gente que se moría, chiquillos que se morían, algunos que se quemaban, a lo bonzo, se suicidaban. Entonces, ahora, no ha cambiado mucho, con una diferencia, que al menos hoy día existe una mayor conciencia país del problema, pero también porque ha penetrado de una manera increíble en estos 25 años que llevamos de historia. Claro. Al principio era un problema que estaba ubicado en la zona norte y que todo el mundo creía que nosotros éramos un país de tránsito y la esperanza siempre sostuvo que Chile estaba cada día siendo más un país consumidor y que lo de tránsito existía, pero nuestro problema era consumo, no tránsito. Claro. Y hoy día, de manera tardía, recién está entendiéndose como Estado que esto es un problema que tenemos que asumir todo. Especialmente los sectores más vulnerables, si bien el problema de la droga es transversal. Los sectores más vulnerables porque evidentemente esa persona que cae en un consumo y en una dependencia, es mucho más difícil poder acceder a tratamiento, poder tener factores de contención, factores de apoyo, y entonces las oportunidades de salir son muy pocas. Sobre todo cuando estamos hablando de esta base, si bien hoy día el nivel de consumo de coca es bastante alto, es una coca bastante mezclada, entonces también es bien tóxica. Entonces, a tu pregunta, yo no puedo identificar de verdad acciones colectivas en materia de droga, ¿ya? Porque es un tema que todavía es súper oscuro, todavía hay una mirada tan de rechazo a la persona que consume, cuando la realidad es que la gente que con nosotros se rehabilita, la mayoría partió el consumo entre los 12 y los 14 años. Entonces yo siempre planteo, ¿pero culpable de qué? No eligieron ser adictos, simplemente en un contexto de tremenda precariedad partieron el consumo, lo que nosotros pagamos. Esto pasa en todos los niveles socioeconómicos, pero los que nosotros partieron un nivel de mucha precariedad, no eligieron ser adictos simplemente por decisiones del contexto en que vivían, por soledad, por falta de familia, se en el consumo. Y eso hace que hoy día, como lo ha sido antes, sea tremendamente difícil poder lograr el apoyo, por ejemplo, económico que necesita nuestra fundación, porque evidentemente no es algo que sensibiliza. Cuando yo he tenido que pedir ayuda hoy día, obviamente, y con toda razón, y yo lo entiendo, la gente dice,
perdón, pero yo prefiero 1000 veces dar una canasta de alimentos, prefiero 1000 veces ayudar a un niño que requiere X. O sea, la pandemia lo que hizo fue, en una primera instancia, yo creo que eso ha bajado, es despertar una generosidad en la gente muy grande. Así lo percibí yo. Sin embargo, esas causas estaban canalizadas en lo que era inmediatamente pandemia. Lo nuestro, que si bien era pandemia, porque tuvimos que comprar, o sea, todos nuestros equipos andan con cuestiones en el pelo, con mascarilla, claro, con todo el equipo. Igual que los doctores metidos adentro. O sea, el gasto que ha significado es enorme y la merma en los recursos para financiar, nosotros solo recibimos un 30% de aporte del Estado que nos compra tratamiento. Y todo hay que levantarlo. Y es muy difícil el tema nuestro. Entonces, todo esto que tú planteas, yo lo reconozco en otras causas y me encanta. Entiendo. Me encanta porque creo que es volver un poco atrás, es alejarnos del individualismo y que nos ha hecho tanto mal. Como te digo, en otras causas sí se puede notar. Tal vez la nuestra es el resultado de ese barrio aislado, ese barrio que no tiene oportunidades, o de esos niños de cualquier nivel socioeconómico que falta cariño, que es el principal factor para caer en la droga, la falta de comunicación y de cariño, y que es transversal en todos los niveles socioeconómicos, especialmente en la adolescencia. Qué tremendo lo que nos cuenta Ana Luisa. Bueno, para los que se vienen integrando a este segundo ciclo de conversaciones en Unidos por Chile, estamos con Ana Luisa Joane y Natalia Brauchi. Ambas son directoras ejecutivas de fundaciones y corporaciones que están haciendo un tremendo trabajo en terreno, un trabajo silencioso. Y bueno, volviendo un poco al tema, Ana Luisa, cuéntame, ¿quiénes son los que menos reciben ayuda en materia de drogas en Chile? Y hoy día, ¿dónde se podrían rehabilitar? También nos comentaste que estaban en una campaña, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, por favor. A ver, la primera pregunta. Los que menos, bueno, evidentemente, todo aquel que tiene consumo severo de drogas casi no hay oportunidades, son muy pocos. Senda, yo quiero reconocer que ha hecho un esfuerzo grande, especialmente en el último tiempo, como no lo había hecho años anteriores, en levantar como un tema país. O sea, ha sido mucho más fuerte y de hecho fue parte del discurso presidencial, se han tomado medidas en materia de prevención, pero en rehabilitación, especialmente aquellos que son personas con consumo severo, de nivel socioeconómico, o sea, con menores recursos, de verdad que no tienen muchos lugares donde rehabilitarse. Estamos siempre copados, pero además hay lugares donde no hay una oferta. Hay regiones donde la oferta es muy poca, hay regiones donde la oferta de mujeres, y ese es el desafío de Senda ahora, no existe. Entonces, yo te diría que todo aquel que tiene un consumo severo de drogas tiene muy pocas oportunidades de rehabilitarse. Y cuando quiero ser súper justa, la posibilidad de rehabilitarse también es baja, ¿ya? Entonces, por un lado está la oportunidad de tener un espacio, un cupo. Y lo segundo, está la realidad que el consumo es una enfermedad para toda la vida y una enfermedad que destruye todo. Y por lo tanto, la posibilidad de rehabilitarse, honestamente, es baja. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Ahora estamos haciendo una colecta virtual. No la habíamos hecho nunca, no sabemos hacerla, estamos aprendiendo como la mayor parte de las instituciones, porque necesitamos levantar los fondos. No nos ha ido muy bien, quiero ser también súper honesta. ¿Por qué? Porque hay miles de campañas, están todas las fundaciones igual que nosotros nos conocemos junto al barrio y con todas las otras que estamos en la comunidad de organizaciones solidarias, estamos todos buscando de qué manera poder salir adelante, cuáles son buenas ideas, cuáles no. Estamos imitando unas a otras, pero la verdad es que la temática también es un tema que influye y veo cómo nos está influyendo. Entonces, pero esto no es para llorar. Nosotros elegimos un tema que nadie quisiera tocar y elegimos un tema que estaba escondido. Y bueno, en estos 25 años la cosa no ha sido muy distinta. Un tema tremendamente difícil de financiar. Pero yo hoy día les hago un llamado
al que quiera echarle una mirada a este Chile oscuro, a esto que tenemos debajo de la alfombra, y que decida elegir la droga de causas, una de varias, porque no tiene por qué ser la única, pueda ayudar. Aprovecho también de invitar a todos, por favor, a que sigan a estas dos tremendas iniciativas en sus redes sociales. ¿A dónde los podemos seguir a ti, Ana Luisa? Ya voy contigo, Nati, dame un segundito. ¿Cuál es su Instagram? www.corporacionesperanza.cl, y el hashtag de la colecta es que la esperanza sobreviva. Hashtag que la esperanza sobreviva. Perfecto, entonces ya saben, hashtag que la esperanza sobreviva y que siga sobreviviendo, ¿no? Oye, ojalá les vaya bien, la verdad. Natalia, por favor. Nosotros estábamos... No sé si me permites hacer un comentario, porque creo que... Por supuesto, sí. Que Ana Luisa da muchas luces, un poco... Estos programas, en definitiva, son muy diferentes, pero de alguna manera se hacen cargo como de las grietas de un sistema socioeconómico que genera exclusión, y en el fondo nosotros estábamos en un lugar de la promoción, y ustedes como corporación Esperanza están en un lugar de reparación, pero en definitiva es el mismo ciclo al cual estamos de alguna manera interviniendo y tratando nosotros de que suceda lo menos posible, y ustedes de que desde esa grieta que ya se genera, en el fondo el efecto sea lo menos negativo posible, y que genere en el fondo una transformación. Pero la verdad es que el tema de la droga, del narcotráfico, del consumo, de la falta de oportunidades, es muy transversal en el trabajo que tanto ustedes realizan como que el que nosotros visualizamos en el terreno. Para nosotros ha sido súper difícil estar lejos del terreno, porque de alguna manera hay cosas en el cotidiano que dejan de percibirse. A nosotros nos gusta una frase muy bonita que dice que la cabeza piensa donde pisan los pies, y en definitiva desde ahí es donde hemos ido generando las diferentes metodologías y diferentes estrategias también para poder potenciar los factores protectores que existen en los barrios y que van de alguna manera tratando de atacar o disminuir estos factores de riesgo, como son el consumo problemático, y que está tan presente en los sectores, bueno, en todos los sectores sociales, en definitiva, pero donde se ve quizás más extrapolado y de mayor manifiesto, porque además aparece como una oferta económica tentadora, y yo diría que es en los barrios vulnerables. Así que interesante cómo puede hacer esta dualidad. Sí, y yo quiero decirte, Natalia, que evidentemente cuando uno quiere ir al origen posible, porque el origen... nosotros no tenemos todavía claro, y es algo que es un desafío estudiar, cuál es la razón para que los chilenos consumamos más que nuestros pares, ¿ya? Quiero volver a reseñalar una cifra, que los escolares chilenos son los mayores consumidores de toda América, ¿ya? En cocaína, pasta base, marihuana y fármaco, ¿ya? Entonces, más que Estados Unidos, más que Canadá, entonces hay un tema de fondo que no lo hemos estudiado, pero sí, en el punto que Natalia señala, yo creo que para abordar el problema de fondo, un tema clave es el trabajo que están haciendo ellos para poder darle, en materia de tráfico y de consumo del chiquillo que es el que vende, es el soldado, etc., y hacer respirar los barrios y darle oportunidades reales. O sea, el plan La Legua lleva ¿cuánto tiempo? Se han invertido ¿cuántos millones en eso? Y todavía no se ven efectos reales. Entonces, por eso que el trabajo tuyo, Natalia, de verdad es fundamental para el tema que nosotros queremos prevenir. Sí, especialmente por cómo ustedes están formando también a los líderes vecinales. Cuéntanos un poco de esa experiencia. ¿Cuál es la metodología de trabajo? ¿Cómo avanzan? Primero, ¿cómo llegan a los barrios? Hoy día tengo entendido que llegan a más de 40, ¿no? En Santiago, Santiago, Valparaíso y Coquimbo. Entonces, ¿cómo hacen esta selección? ¿Cómo están desarrollando todo esto? Bueno, en general lo que nosotros realizamos es un proceso que le llamamos de antediagnóstico, que son conversaciones con los diferentes municipios, revisión de fuentes secundarias,
que de alguna manera nos puedan entregar mayor información a nivel comunal de los barrios que aparecen como más críticos y con menos intervenciones públicas. Y a propósito de eso, realizamos entrevistas con profesionales, con autoridades regionales, comunales y también con varias visitas a los territorios. Y en función de eso, entonces seleccionamos los sectores que nos parece que son más pertinentes. Y nuestra metodología, como yo les contaba, tiene que ver con el fortalecimiento organizacional y también con la construcción y reconstrucción de espacios públicos, pero todo esto hecho desde una lógica de establecer vínculos de confianza. A nosotros nos parece que el vínculo es el desde cualquier intervención social, y creemos que muchas de las políticas públicas han fracasado precisamente por eso, porque no logran en definitiva establecer una relación horizontal de confianza y transparente con las diferentes comunidades, y eso ha hecho que muchos de los barrios cuenten con procesos que nosotros le llamamos de desesperanza aprendida, donde ya en definitiva están desilusionados del sistema de protección social, digamos, estatal, y que cuesta mucho que le abran nuevamente la puerta a instituciones que vienen desde afuera del territorio. Por eso es que para nosotros es fundamental instalarnos con una sede, con una oficina en el mismo territorio, para que los vecinos de alguna manera nos identifiquen como uno más también dentro del cotidiano. Y a propósito de este vínculo es que vamos levantando información sobre el barrio, hacemos asambleas, reuniones, entrevistas, marchas exploratorias, y armamos un plan estratégico en conjunto con las organizaciones vecinales, y en función de ese plan estratégico es que nos proponemos avanzar durante 3 años en esos territorios. Y este plan estratégico de alguna manera lo que busca es abrirle la puerta a otros programas, a otras instituciones que tengan una oferta quizás atractiva y pertinente para el territorio, en conjunto con las organizaciones vecinales, también desarrollar un trabajo en red con las organizaciones vecinales, de los sectores aledaños, etcétera, y poder desarrollar procesos de diseños participativos que permitan postular a fondos concursables mediante la recuperación y construcción de espacios públicos y comunitarios, que le cambien la cara a los barrios. Y todo esto lo hacemos en paralelo con un proceso de fortalecimiento organizacional, donde se van traspasando digamos, como de manera transversal en los distintos proyectos donde trabajamos, competencias y habilidades dirigenciales para que el día de mañana, cuando nosotros ya no estemos en los territorios, que pasen estos 3 años, las organizaciones queden con un capital social y cultural incorporado y les permita desarrollar proyectos de manera autónoma y continuar con este proceso de atracción de recursos a sus comunidades. Y así es donde, o sea, así ha sido efectivamente como ha ido sucediendo en estos 10 años, porque no es que nosotros actualmente estemos en 40 territorios, sino que en el fondo lo que nosotros ahora estamos trabajando con esta campaña, con barrios con los cuales actualmente estamos trabajando y con esas organizaciones, que yo te diría que no son más de 7, pero hay otras 23, en el fondo, perdón, 33, que es con las cuales ya hemos estado trabajando y que están muy activas en sus territorios, desarrollando diferentes iniciativas. Oye, Natalia, cuéntame, ¿cómo le ha ido con la campaña? ¿Cuándo partieron? Vamos un poquito también, ahondemos un poco en cómo te podemos ayudar, ¿ya? Partimos con la campaña hace alrededor de 2 meses, y bueno, está difícil, yo creo que nos ha ido bien, pese al contexto, porque hay muchas campañas en paralelo, y es lógico, en definitiva, como lamentablemente estamos compitiendo entre diferentes organizaciones de ayuda comunitaria, y eso yo creo que ha hecho que las donaciones sean menores porque se han tenido que repartir.
pero es interesante que igual me parece que está muy activa la sociedad civil tratando de aportar a las diferentes realidades precarias que se están evidenciando en este último tiempo. Nuestra campaña se llama En el barrio la hacemos, hashtag En el barrio la hacemos, y pueden encontrar todos los datos en nuestro sitio web, que es www.juntoalbarrio.cl. Y lo que busca en definitiva es apoyar a las iniciativas de las diferentes organizaciones sociales en estas tres regiones. Oye, Natalia, cuéntame algo, porque tengo entendido que ustedes funcionan con donación mediante la tarjeta, ¿no? Nos comentaste hace un momento, donde son los propios vecinos los que identifican sus problemas y en base a eso usan la tarjeta tipo débito y compran lo que necesitan. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que más han necesitado? ¿Qué es lo que más ustedes han visto que la gente carece hoy día, elementos básicos, insumos básicos? Mira, sabes que ha sido bien interesante porque nuestra lógica siempre ha sido que no puede haber una solución estándar para todos los territorios porque todos tienen diferencias que muchas veces nosotros como externos tendemos a homogeneizar. Y un poco la tarjeta lo que buscaba era precisamente hacerse cargo como de esas diferencias entre los territorios, pensando que no podíamos llegar con un producto o con un apoyo igual para todos. Y fíjate que, claro, ha sucedido que en algunos barrios están haciendo pan, por ejemplo, en Los Nogales, los días sábados, y le entregan a todos los vecinos una vez a la semana. Entonces ellos han comprado harina y todos los insumos que les permiten para eso. Hay otros barrios como La Florida, que se han dedicado a armar cajas que van con alimentos especiales para los niños, porque han detectado que los niños están aburridos ya, pasándolo mal, con los papás con situaciones muy precarizadas a nivel económico, entonces los yogurt y quizás las golosinas han pasado al último plano, y a ellos les parecía que era interesante poder dar como una inyección de alegría a los niños. Hay otros barrios como Ramaditas en Valparaíso que están desarrollando, y Placeres Alto, que están desarrollando diariamente una olla común que se entrega como en cierto horario en sus sedes vecinales, y los vecinos que lo necesitan pueden ir a retirar esos platos por cantidades de familiares que son, y en esos casos nos decían que claro, que ellos tenían en el fondo cubierto la olla para carbohidratos y legumbres, pero que con este aporte que nosotros les estábamos haciendo mediante las donaciones que hemos recibido, iban a ir incorporando proteínas, porque visualizaban que eso era lo que estaba haciendo falta. Y así sucesivamente, o sea, te doy algunos ejemplos porque podría hablar de los 40. Sí, oye, qué tremendo. Bueno, ya se nos está haciendo un poco tarde esta noche, así que voy a hacer una pregunta para cada una. ¿Ok? Entonces, partamos con Ana Luisa. Cuéntame, ¿cómo será el panorama futuro para el financiamiento de las instituciones solidarias y especialmente las que están vinculadas a la droga en esta pandemia de aquí a 2-3 años, considerando que tenemos además un panorama electoral súper rico de octubre en adelante, tenemos muchas elecciones. Sí. Entonces, ¿cómo ves tú este panorama? Diego, mira, como me dijiste que se está terminando el programa, antes quiero dar una buena noticia. ¿Ya? Buenísimo. Y es que la salud mental es un tema que está tremendamente frágil hoy día en las familias en Chile y en todas partes del mundo, pero en Chile, producto de la pandemia, y nosotros hemos podido implementar un sistema de tratamiento a distancia a distintos niveles de gravedad de quien demanda, ¿ya? Alguna es mientras abrimos los centros de rehabilitación para que puedan ser presenciales, otras son semipresenciales y otras ya aprendimos a hacerla online, cosa que era impensado hace algunos meses, porque no había evidencia científica de cómo hacer un tratamiento de droga online. Yo quiero pedirle a la gente que tiene problemas de droga que se acerque. Todavía tenemos algunos cupos, porque se nos han dado algunos cupos para internado, obviamente con un COVID que les salga negativo, podemos recibir a algunas personas, pero sobre todo a personas
que las podamos tratar online. Hoy día hay mucha gente que no sabe qué hacer ni dónde ir con severos problemas de droga. Así que por favor, www.corporacionesperanza.cl. Y respecto a lo que tú planteaste, Diego, yo veo muy difícil el panorama. Y yo creo que es el momento de que las organizaciones de la sociedad civil ocupen todos estos espacios que vamos a estar obligados a hacer, porque Chile es más pobre. No voy a hablar de otros países. Chile hoy día es más pobre, nuestra gente es más pobre, hay menos trabajo, hay alta cesantía. Y entonces no va a haber el recurso del Estado, independiente de quien sea el gobierno, del Estado para atender todas esas necesidades. Y mi preocupación es que no va a llegar entonces a aquellas necesidades menos llamativas, como puede ser, por ejemplo, el tema de la droga o ciertos aspectos de la pobreza que trata Natalia. Y entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Propongo que se mejoren las alternativas de donación del mundo privado. Especialmente hay algunas áreas que habría que incentivar, como son las sociedades de inversión, las donaciones personales, aumentar los montos en que pueden donar las empresas con estimulación, o sea, con leyes que estimulen la donación con beneficios fiscales. No es lo ideal, uno quisiera que la gente siempre donara solo por iniciativa propia. Pero también es un punto que cada vez que un privado dona, obliga al Estado a donar otro poco, sobre todo en aquellas causas donde el Estado no puede llegar. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera plantear? Hoy día nosotros hemos planteado a las autoridades y a los parlamentarios, desde la comunidad de organizaciones solidarias, una salida a través de una modificación súper concreta a una ley de rentas municipales y un par de cosas más. ¿Qué es lo que buscan? Que las personas naturales, los empresarios, las sociedades de inversión puedan tener más facilidades para poder donar, que allanen el camino para la donación de los privados, porque el aporte del Estado va a ser muy difícil de obtener. Las demandas para el Estado son tan altas en este momento y en el futuro, en los próximos 2 años, que creo que no nos queda más alternativa que, como ha sido también por muchos años, seguir dependiendo de la donación de los privados en nuestro caso. Es un temazo, ¿eh? Es un temazo el tema de las donaciones, la facilidad. Quizás incluso incentivar en temas tributarios, quizás, no sé. Pero es un temazo, es un temazo. Oye, bueno, Natalia, aprovecho también a ti de preguntarte cómo ves el futuro para las instituciones solidarias. Especialmente el tema del financiamiento, ¿eh? Porque en el fondo, lo que veo yo, esto a título personal, ¿no? Veo que la sociedad civil se ha tenido que hacer cargo de cosas que generalmente, o debería hacerlo el Estado, digamos, en principio, que es el bienestar de la gente. Entonces, después de todo lo que hemos conversado, cuéntame, Natalia, por favor, ¿cómo ves tú el futuro, sobre todo financiero, para estas organizaciones? La verdad es que yo solamente quisiera sumarme a lo que plantea Ana Luisa, no es distinto a lo que vivimos nosotros. No quiero mandarme un carril, como se dice en la informalidad, pero hace algunos meses leía que las instituciones de la sociedad civil con fines solidarios y públicos de alguna manera correspondían a cerca como de un 3% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que tan solo no es que desarrollemos una intervención que va en mejora de diferentes públicos objetivos, sino que también como organizaciones somos fuente laboral de muchos profesionales y personas que están disponibles en el fondo para generar estos trabajos sociales, públicos y de beneficencia. Y en ese sentido me parece que es fundamental que podamos contar con una serie de medidas como otros sectores han contado, que de alguna manera nos permitan la sostenibilidad por los futuros 3 años, que sabemos que van a ser complejos. Y yo creo que un poco por ahí hemos estado trabajando de manera unificada en varias organizaciones, pero hay que seguir y necesitamos el apoyo estatal, en definitiva, porque probablemente la iniciativa privada
no nos basta con que se mantenga como ha sido hasta ahora, sino que necesitamos precisamente que aumente. Y en ese sentido es necesario como un trabajo mancomunado entre actores públicos y privados. Perfecto. Bueno, oigan, nuevamente, en nombre de Unidos por Chile, realmente les agradezco su tiempo, su disponibilidad y también el tremendo trabajo que hacen con la gente que está en drogas, con barrios vulnerables. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Ana Luisa Yuane y Natalia Brauchi, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Que estén muy bien. Y súmense a nuestras dos causas, para Por que favor, hagamos las dos en colectas activas. Vamos a poner por aquí el arroba, el hashtag de las campañas para que nos sigan. Perfecto. Muchas gracias a todos los que Muchas gracias por el espacio. Ya, Chao. gracias a ustedes. Chao, Adiós. gracias.